7 de la mañana, 22 minutos, y ya nos metemos de lleno en nuestra entrevista de esta mañana. Y como les decíamos hoy más temprano, hace muchísimo que teníamos ganas de conversar con él, así que le agradecemos mucho estos minutos con Doble Clic. Senador y ex candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. Bienvenido, buen día. Buen día, Lucía. Buen día, Nicolás. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bueno, gracias por el madrugón, que sé que anda también por el interior. No, por salir en un ratito lo postergué media hora para poder hacer la nota tranquila y que no se corte en ruta. Mira, le agradecemos la diferencia, porque después le sufrimos los cortes. Porque viste que en ruta sí. hay un momento que se corta, hay que reenganchar, entonces dije, vamos a postergar, vamos a hacer una gira por 6 departamentos vinculadas a las elecciones departamentales. ¿Y cómo está viviendo este nuevo rol? Bueno, volviendo al Senado, ahora aportando para lo que son las elecciones departamentales, que veníamos hablando hace varios días con Nico, que veíamos que estaba todo un poco calmo, ¿no? Al menos en la capital, no sé cómo se está viviendo en el interior. Yo tengo la percepción de que ahora, después de Semana Santa, empieza como el empuje final, ¿no? La gente asume que hay una elección departamental, que es la última elección del ciclo electoral. Entonces se elige intendentes, se eligen ediles, se eligen alcaldes. Hay 125 hoy alcaldías en todo el país, algunas más van a haber a partir de ahora. Pero el Partido Nacional es importante, hoy de 125 hay 91 que son del Partido Nacional, concejales, son eso de tercer nivel de gobierno, o sea, realmente es una elección importante. Es una elección diferente, que todavía no entró clima, tenés razón, Lucía, pero es una elección diferente. Ayer estaba con Martín Lema en la presentación de los candidatos a alcalde del municipio E de la lista 1 en Montevideo, bajo el cartel de Ya está. Y Martín hacía también referencia a lo que venimos diciendo en todos lados. Esta es una elección diferente, quizás desacoplándolo de las ideologías y de las vinculaciones partidarias de cada uno de los habitantes de cada departamento. En Montevideo más despersonalizado, porque son municipios más grandes, en el interior obviamente con un nivel de relacionamiento mucho más personal con el alcalde, con el concejal, incluso con el intendente, pero despersonalizado, despolitizado o despartidizado, me refiero que acá no se habla ni de política económica, ni educativa, ni internacional, ni de política de empleo, se habla, es una elección de las cosas simples, así la defino yo, no menos importante. A decir simple no quiere decir menos importante, pero las cosas simples que tienen que ver con la calidad de vida cotidiana de los uruguayos, vivan donde viva, que tiene que ver con caminería o con calles según corresponda, iluminación, sobre el tema de la basura, sobre el tema ordenamiento del tránsito, ese tipo de cosas que son absolutamente claves para la calidad de vida de cualquier ciudadano, pero son lo que se define esta elección. Si alguien demuestra que tiene la capacidad de gestionar bien esas cosas y mejorarle la calidad de vida a los uruguayos, por eso Martínez insistía que en el caso del continuismo en Montevideo hace 35 años que está, y si en 35 años no pudieron mejorar, es más, cada gobierno fue peor de lo mismo, bueno, seguramente en 6 meses no lo pueden hacer, por eso hablaba que para cambiar hay que cambiar. Ese era un poco el tono del acto de ayer, pero bueno, en estos 6 departamentos voy a recorrer, algunos incluso voy a estar en Salto, donde hay una experiencia interesante, yo creo que interesante como Banco de Pro por primera vez fuera de la zona metropolitana de la coalición, presentándose toda junta en la elección departamental. A eso quería ir. Ayer tuvimos Delgado a Bordaberry aquí, y se refirió que en algunos departamentos el Partido Colorado planteaba hacer una coalición republicana, que el Partido Nacional entendía que no, y por eso no se llegó a un acuerdo, y que ahora se está haciendo campaña desde el Partido Nacional pidiendo a los colorados que voten al Partido Nacional. Por miedo a que gane el Frente Amplio. Exactamente, ¿no? Por miedo a que gane el Frente Amplio. Habló de Colonia específicamente. Y se refirió a Colonia. ¿Qué opinión le merece eso? Pasa de todo. Lo que pasa que uno no puede ponerle a la gente, embretarla y encaminarla a la gente, sabe diferenciar, y por eso hablaba mucho de desacoplar la elección de octubre y la de noviembre,
donde en octubre votaste por el partido y en noviembre votaste por el proyecto de país. Estoy hablando de octubre, la elección fundamentalmente parlamentaria, y en noviembre balotaje, a lo que es esto, donde la gente vota, sobre todo quién es el candidato a intendente, su programa, sus ediles, incluso su concejal que lo tiene cerca, o su candidato a alcalde, más allá del partido que sea. Y eso es lo que está pasando. Si no, no se entiende que pasa en el Partido Nacional, que muchas veces no, generalmente vota mucho mejor en las elecciones de mayo de lo que vota en las elecciones de octubre y sobre todo de noviembre. ¿Por qué? Porque la gente valora gestiones departamentales de cosas simples, reitero, no menos importantes, que han sido, que le han permitido generar calidad de vida, las valora y valora que el equipo siga funcionando. Yo creo que la experiencia de la coalición es un tema que va a haber un antes y un después de esta elección. Después de lo que pasó en el balotaje, y estoy dando una opinión personal, ¿sí? Y obviamente ¿por qué? Ha sido... ¿Por qué va a ser especial, diferente? Bueno, en mi percepción, yo creo que no hay dos integrantes de la coalición que digan que si se hubieran dado determinados procesos que todos llevan su tiempo y si jurídicamente se hubiera votado bajo un mismo lema la elección de rumbo a la elección de octubre, hubiera sido un balotaje diferente, porque bueno... Y el Parlamento sería distinto también. La mayoría parlamentarias en las ambas cámaras para la coalición, con lo cual cuando tenés mayoría parlamentaria es mucho más simple el discurso y la gente en eso es muy lineal. Si tenés mayoría parlamentaria, después te da el gobierno. En las elecciones departamentales va a pasar lo mismo. Hay coalición en Montevideo, en Canelones. En Montevideo ya hubo, en Canelones es la primera experiencia, y en Salto, que se logró después de un intento la vez pasada, que se estuvo muy cerca, que todo el mundo valoró que en realidad se perdió por eso. Y yo creo que ese proceso, y que hay un proceso de maduración, de análisis y maduración de los partidos de la coalición, particularmente yo lo veo en el Partido Nacional, que no hay que empujar y que nadie está hablando ni que se desperfile, ni que pierda identidad, simplemente ir en un proceso donde en realidad seamos eficientes después para poder ser competitivos electoralmente. O sea, ¿usted entiende que la maduración está hecha? Para gobernar, va a haber un proceso a partir de esta elección, por eso yo digo que hay un quiebre de todo este proceso electoral que termina el 11 de mayo, para empezar a pensar para adelante en términos mucho más de coalición. ¿Cómo? Veremos. Hay que manejarlo con tranquilidad, hay que escuchar mucho dentro de cada partido, las diferentes opiniones, hay que convencer y hay que ir buscando los mecanismos para que las cosas se den naturalmente y no por imposición. Pero yo creo que es un camino que vamos a ir transitando y que ojalá se haga con tiempo, porque esto no se puede hacer 6 meses antes de la elección. Bien, o sea, ¿entiende que la cosa ha madurado de tal forma o viene madurando de tal forma? Un proceso de maduración, yo entiendo que sí, y que hay un campo mucho más fértil para ir hablando de estas cosas, con madurez, con análisis, sí, reitero, sin que nadie pierda la identidad ni un sentido de pertenencia. Bien, bueno, hablando de madurez, de análisis, de autocrítica, ¿cómo se encuentra usted hoy? ¿Qué balance o qué autocrítica hace de lo que fue la elección? Yo, como me encuentro obviamente trabajando en el Senado, que es el lugar donde la gente decidió de trabajar. Estoy apoyando una cantidad de compañeros del partido, de mi sector y de la coalición en todo el país para las elecciones departamentales. Hoy es el principal objetivo. Y además quiero ser, Lucía, coherente con lo que yo he sido público, propuse durante enero y febrero. Dije, no tiene sentido empezar un proceso de autocrítica necesario, no autocrítica destructiva, sino autocrítica positiva. Sí, claro. Cuando hablo de autocrítica positiva hablo de oportunidades de mejora incluso, ¿no? Para adelante, de cómo uno se imagina que tiene, no solo sobre lo que pasó, sino como oportunidad de mejora para adelante en un partido moderno, proyectado, vigente, ensanchando la base, con mucha base territorial y social.
pero dije, y lo dije públicamente, y así fue que el directorio lo aprobó, dije, ni la convención para elegir el directorio, ni el proceso de análisis más que autocrítico, de reflexión, deberíamos hacerlo hasta que no termine el proceso electoral. El proceso electoral termina el 11 de mayo y después, bueno, vamos a estar todos, yo obviamente soy el primero en dar mi aporte, mi visión y asumir lo que hay que asumir, porque en esto hay que tener la humildad necesaria, pero también la capacidad racional de hacer los aportes para mejorar muchas cosas. Así que quiero mantenerme con esa coherencia, que fue lo que impulsé, lo que decidió el directorio, postergar para después del 11 de mayo, porque la prioridad para el Partido Nacional y en lo personal, para mí hoy es la elección departamental. Ahora, pero más allá de esta postura personal de usted, ¿no? Durante todos estos meses hemos visto a muchos integrantes del Partido Nacional, bueno, algunos por lo bajo, pero otros a nivel público, ¿no? De algún modo atribuyendo la derrota de la elección a lo que fue su elección de Valeria como candidata a la vicepresidencia. ¿Le parece que es justa esta mirada? Valeria es una gran compañera, yo creo que es una visión, si alguna la tiene, respetable, parcial. Me parece que no es justo, pero mi opinión la voy a dar, reitero. Sé que es un tema interesante de preguntar, es lógico que lo pregunten, y también entienda que es lógica mi respuesta, que yo quiero ser coherente con lo que impulsé y con lo que votó el directorio a raíz del impulso que nosotros le dimos, con la propuesta que le dimos de postergar todo este análisis del proceso electoral completo después del 11 de mayo, y bueno, también lo que tiene que ver con la definición del directorio. Hoy el Partido Nacional tiene, yo le digo las 3 C. Una es cuidar lo hecho por el gobierno que acaba de terminar, presidido por la calle Pou, cuidar aquellas cosas que avanzamos en libertad, en estabilidad económica, en generación de empleo, en salario y en tantas otras cosas más. Obviamente que siempre hay errores, pero cuidar aquello que nos hizo diferente y nos hizo mejor país en el 2024 que en el 2019, más pujante. Eso es lo primero, cuidar, y sobre todo muchas cosas que tienen ratificación popular. Lo segundo es controlar a este gobierno, que implica controlar en nuestro rol de oposición y hacer también propuestas, no es simplemente controlar y criticar, sino también proponer. Y lo tercero es construir la alternativa para el 2029. Ahí están las 3 C de lo que tenemos que hacer en el 2029, un partido moderno, un partido abierto, un partido donde haya un seguimiento por ministerios, un partido con un centro de estudios, un partido muy aterrizado en la sociedad. Eso es mi visión, y sobre esos 3 ejes va a estar gran parte del análisis de una parte del proceso para adelante, no para atrás. Hablaremos de lo que pasó, pero también tenemos que hablar de lo que va a venir. A mí me interesa mucho de lo que va a venir. Ahora, del periodo pasado, hay quienes analizan y dicen, hay cuestiones y mojones del periodo de coalición que fueron importantes y que pueden haber jugado a la hora de decidir el voto por parte de los uruguayos. Y hay algunos, como el caso Astesiano, el caso Marcet, el caso Penades. ¿Usted considera que eso le terminó pasando factura después en las urnas? Y ahí sacando la responsabilidad a usted, ¿no? Y a la elección de la vice también. Pero factores sobran mucho, ¿no? Se pueden interpretar de muchas formas, de un lado, del otro, de un lado y del otro, coyunturas nacionales, internacionales, error del gobierno, acierto del gobierno, porque en realidad el gobierno termina con una aprobación importante, no solo el presidente, sino también el gobierno, con un récord de obra pública, con un récord de empleo, con un récord de baja de inflación, con mayores aumentos de salario real en casi 40 años, récord de inversiones, récord de exportaciones, baja el informalismo, o sea, una cantidad de datos, pero en definitiva también es verdad que quizás, y es parte del proceso que no voy a entrar ahora, hay otras cosas que no estuvimos oyendo y que son de las cosas que también la gente espera escuchar y que me parece importante incluir en un análisis que es un documento que yo voy a estar preparando, por lo menos
de mi visión para después del 11 de mayo, una vez que termine el proceso electoral con las elecciones departamentales. Bien, usted lo mencionaba, el partido tiene pendiente elegir a un nuevo presidente del directorio, ¿verdad? Y bueno, hablando un poco con distintos nacionalistas, las posturas están algo divididas, ¿no? Hay quienes entienden que tiene que ser usted quien lidere ese lugar, hay otros que entienden que tiene que ser Javier García. ¿Usted tiene ganas, quiere ser el presidente del directorio? Está muy bien, es la primera entrevista y era lógico, ¿no? En la primera entrevista era lógico y me parece absolutamente razonable la pregunta. Uno siempre tiene ganas de trabajar por el Partido Nacional, no debe haber honor más grande que presidir el directorio. Ahora es el momento, ahora no, es el momento de discutirlo, ahora no. Yo también impulsé que muchos querían que la decisión se hiciera en marzo, sí, la elección del presidente de la convención. Yo impulsé, usted pidió postergarlo, que fuera después de mayo para no entorpecer el principal objetivo, que son las elecciones departamentales, y tener la mayor cantidad de intendencias. En doble sentido, ¿no? Por el contrapeso al gobierno nacional, la mayor cantidad de intendencias posibles del Partido Nacional o de los partidos de la coalición o de la coalición. Y segundo, porque va a ser gran parte de la base sobre de lo que debemos proyectar al partido, con una base territorial importante. Así que esa respuesta la semana después del 11 de mayo te la voy a dar con mucho gusto, siempre en un clima de unidad. Me parece que esto hay que ratificarlo, tenemos que cuidarnos mucho en el Partido Nacional, cuidarnos en el afecto, cuidarnos en las formas. Se sale con unidad, no se sale con el dedo acusando a nadie, se sale con unidad, se sale con fortaleza. Y ¿Le dolió que integrantes de su partido justamente salieran a desmerecer o cuestionar su liderazgo poco después, además de lo que fue las elecciones, y mencionando que tiene que ser García que ocupe ese lugar? Públicamente digo, no digo en la interna, bueno, son cosas que se negocian y se charlan, pero públicamente ¿le dolió? No, es todo legítimo. Yo no comento declaraciones de los compañeros, son todas legítimas, hay estilos y estilos. Yo tengo el mío, me conocen hace mucho tiempo, con errores y con aciertos. Con mucha humildad asumo los errores que pueda tener, pero también en un estilo que tampoco voy a cambiar de forma de ser muy respetuoso de las opiniones, incluso de las aspiraciones de cualquiera. Veremos después del 11 de mayo. Ahora, el otro día fue el expresidente Lacalle Pou al directorio del Partido Nacional, el martes puntualmente, y dijo en la interna que quien ocupe el lugar de presidente del directorio debería ser full time, no, por ejemplo, un senador o que ocupe otro cargo. Esto, en caso de que se le presente a usted, debería tomar una decisión. Volvemos con la misma pregunta. Pero más allá de quién sea. Yo estaba... Sí. ¿Está de acuerdo con eso? Claro, si está de acuerdo con el tema de fondo. Estaba en el exterior, no estaba acá. Había ido con mi señora en un viaje que le había prometido después de la campaña, a conocer algo que es bien diferente, que es Machu Picchu. Recomendable, cansador. Recomendable y cansador, las dos cosas. Las dos cosas. Y además se nota, a los 3.500 metros de altura se notan. No da para jugar un partido de fútbol ahí. No, ni nada. Nada, porque ahí te das cuenta cuando a veces para jugar a la altura decimos empatar en la altura es un negocio. Bueno, ahí te das cuenta de eso, pero te das cuenta viviéndolo. Yo nunca había ido a la altura y mucho menos conocer estas cosas maravillosas que hicieron los incas. Bueno, pero fuera de eso, yo hablé con Luis el rato antes de ir al directorio. Él quería cerrar una etapa, así lo planteó, y planteó cuáles serían para él cosas que yo las comparto. La dedicación del presidente y directorio, prioritaria al directorio, que se levante y se acueste pensando en el directorio del partido, de un partido renovado. Yo me imagino un partido, reitero, con la Secretaría de Asuntos Sociales muy fuerte, hoy no está funcionando, con un partido con un vínculo con los intendentes importante, un vínculo con los candidatos con los alcaldes importantes, un partido con un centro de estudios que permita hacer un seguimiento del gabinete en función de que
tuvimos equipos en el gobierno trabajando en cada uno de los ministerios, con lo cual perfectamente se puede hacer un seguimiento ministerio por ministerio de la acción de este gobierno. O sea, entiende que tendría que ser un cargo full time. Dicho sea de paso, viene en un proceso, yo sé que son 45, 50 días de gobierno, pero obviamente la impronta del gobierno es bien diferente del anterior, ¿no? Es un gobierno de procesos más lentos, casi en modo avión en algunos temas. No, para finalizar el tema, entonces, de algún modo está de acuerdo con el tema de fondo, que es, que tiene que ser una persona full time. Me acuerdo de una entrevista aquí. Pensando en el directorio, la dedicación tiene que ser prioritaria. En eso el Frente le saca ventaja al Partido Nacional con un Fernando Pereira que está permanentemente con presencia, que marca agenda, me acuerdo de la entrevista con Sebastián Da Silva, nos decía que no puede ser que el Partido Nacional no tenga un rol así, que esté, siendo una oposición. Pero tiene que ver con la personalidad. Fernando Pereira, obviamente, fue a cumplir ese rol, lo conozco hace mucho tiempo, era otro Fernando Pereira como presidente del PCNT, lo conozco hace mucho tiempo a Fernando Pereira, ustedes saben, lo conozco de siempre, y en la presidencia del Frente Amplio él cambió su rol y se dedicó a ser muchas veces un francotirador permanente de todos los temas. Lo que pasa es que a veces a Fernando Pereira se va de rosca y se ve que se olvida que muchas veces tenés acelerador, pero también tenés freno, y y a veces comete los errores que termina cometiendo. No solo para el gobierno estaba todo mal lo que hacía el gobierno, sino que ahora empezó a decir que estaba todo bien lo que hace este gobierno. Primero, no hizo mucho el gobierno hasta ahora, y lo que hizo, caso notorio, el tema de Saída Cari y todo, ya tuvo que pedir disculpas por su posición anticipada, porque en realidad salió anticipadamente a defender cosas que después quedó en blanco, los mismos compañeros lo dejaron en blanco, así que prefiero un presidente en eso que se afirme en las posiciones políticas, un directorio con peso político, pero también con un nivel de racionalidad que permita no actuar a impulso, sino actuar con mucha cabeza. Bueno, usted decía recién, este gobierno en muchas cosas está en modo avión. Lo que ha dicho el presidente de la República, Yamandu Orsi, es que no es el presidente de los anuncios. Y de algún modo, intentando desmarcarse, ¿no?, de lo que fue el gobierno anterior. ¿Cómo ve la salida de muchos de los integrantes del gobierno que han salido a decir que las cosas no estaban como se habían planteado, como había dicho el gobierno anterior, y que se encontró con el déficit fiscal más grande de los últimos años? A ver, varios temas metiste ahí en la pregunta. Lo primero, que el gobierno está en un tránsito, yo no lo juzgo, cada gobierno pone su impronta, pero que en estos primeros 50 días está en modo avión. Hoy hace 215 días que se eligió este gobierno, y en realidad, si vemos cuáles son los anuncios y los temas importantes, por ahora nos quedamos con algunos titulares y la renuncia de la ministra, creo que histórica, que duró 45 días en un cargo, que además demoró, pero era absolutamente necesaria, y alguna otra que parece que hay en estos días. Pero anuncio de por sí de líneas de rumbos, si hoy no hay rumbo, es notorio que es atribuible a que muchas veces hay falta de definiciones, aquello que decían. Me acuerdo del gobierno anterior, la ex vicepresidenta hablaba del gobierno tiene rumbo, me acuerdo, y por el otro lado, en aquel momento candidato Orsi o O'Donnell hablaban de la política económica y la estabilidad económica, el gobierno decía lo contrario, que había un gobierno que se podía coincidir o discrepar, pero que tenía un rumbo y que en materia económica era el correcto, lo decía acá y lo decían en Buenos Aires. Yo creo que se demostró que en estos 45 días, con estos 50 días, a 215 días de haber asumido, hoy no hay ningún anuncio importante, ni un rumbo importante, muchas cosas. Tanto es así que yo recuerdo que nosotros, antes de asumir, ya habíamos presentado la LUC, al borrador de la LUC a la opinión pública y a los partidos políticos, al proyecto de ley de más de 400 artículos. Para que vean, después, obviamente, 13 días después vino la pandemia, asumió el gobierno, o sea, tuvimos que dedicarnos prioritariamente a salvar vidas, que era lo importante, a controlar la pandemia, a tratar de ayudar a la gente, a generarle
a que no se cayera la economía, a que el Uruguay siguiera funcionando lo más normal posible, a tratar de evitar los embates de las manijas políticas de la cuarentena obligatoria y de tantas otras cosas más. Pero con respecto a la segunda parte de tu pregunta... Sí, a la situación financiera que encontró en el país. Yo creo que hay un intento de instalar un relato de que la herencia es muy mala. Y yo creo que no solo es un intento, obviamente con una intencionalidad política notoria, pero que además es un intento mentiroso, alejado de la realidad. Que hay cosas que siempre se pueden mejorar, es verdad. Que hay cosas que quizás al final uno puede haber dicho podría haber estado mejor, también es cierto. También en el indicador que lo mire, incluyo el déficit fiscal, porque lo otro es mentira. Lo que es mentira. Lo de el peor déficit fiscal en 35 años, eso es absolutamente mentira. También es verdad que en el medio un gobierno que manejó una pandemia, una sequía histórica y bueno, y nunca nos quejamos y le usamos ninguna como excusa. Es más, tuvo más crecimiento que el gobierno anterior, más empleo, menos inflación, más inversión, y reitero, mejor país que el 2019. El Uruguay recibió en el 2019 una herencia muy complicada, con destrucción de empleo, con destrucción de salario, con pérdida de inversión, a punto de perder el grado de inversor estábamos, y la verdad con descontrol en varios organismos públicos. Yo me tocó ser el responsable de la transición en aquel momento, lo viví y lo viví de falta de inventarios en lo que tiene que ver con medicamentos. Hubo que destruir, yo creo que 500 kilos de medicamentos porque estaban todos vencidos, a esas cosas. Bueno, ahora digamos, se denuncia una deuda de ACE muy importante, sí, ¿no? Sí, y había otra importante al asumir el gobierno también, y había juicios internacionales por miles de millones de dólares que hubo que pilotear, abordar. O sea, todos los gobiernos les pasa eso, y tenés dos actitudes: o echar las culpas para atrás o asumir y meter para adelante. La gente en realidad no te elige para que te quejes de lo que agarraste, porque la gente te elige para cambiar la realidad y para proyectar un Uruguay mejor. El Uruguay que dejó el gobierno que terminó encabezado por Luis Lacalle Pou es un gobierno que dejó más empleo, más actividad económica, más rutas, más salario y menos inflación, más poder adquisitivo. Que falta mucho muchas cosas, y bueno, por eso digo, controlar y contribuir, más allá que no sea nuestro gobierno, pero nuestro rol hoy de oposición es controlar, también es proponer, cuidar lo que hicimos para no retroceder, y sobre todo hablo de algunos aspectos vinculados a la libertad y a algunos derechos, y también construir la alternativa para el 29. Así que yo creo que gran parte del relato y del apocalipsis del relato, porque además te hablan de la herencia maldita y 2 oraciones después te hablan de lo importante del diálogo. Es un poco contradictorio, sobre todo algunos actores. Yo creo que en definitiva es gran parte de que están preparándose. Creo que lo dijo Luis, algo así, se preparan mucho más para ganar que para gobernar, pero además están preparándose para seguramente algunas cosas que dijeron en campaña que iban a hacer no van a pasar, y lamentablemente algunas cosas que dijeron que no van a pasar capaz que pasen. ¿Cómo que? Y bueno, hay que buscar la excusa, y no hay excusa más perfecta que empezar a echarle la culpa a los demás y no hacerse cargo de lo propio. Y bueno, yo tengo mucho tema del tema impositivo, mucho miedo del tema impositivo. Es más, ya lo empecé a ver en algunas cosas muy chiquitas, ¿no? En el primer ajuste de combustibles a fin de marzo, nosotros usamos el precio de paridad de importación. Estuvimos siempre igual o por debajo del precio de paridad de importación. El gobierno anterior, gracias al procedimiento que estableció la LUC, ustedes saben que nosotros queríamos la demonopolización, que nos salió, y utilizamos el régimen de precio de paridad de importación, que es el precio internacional de lo que valdría el combustible importándolo si estuviera refinado. Importándolo lo define la URSEA. Y ese es el precio de referencia que toma ANCAP y el Ministerio de Economía, no la necesidad de encajar ANCAP.
Y ya en marzo, cuando hubo que ajustar, en realidad bajó muy poquito el gasoil y no bajó nada el nafta, cuando el precio de paridad de importación permitía bajar la nafta y bajar el gasoil por lo menos más del doble. Acá hubo obviamente la necesidad de hacer caja. Y voy a estar muy atento esta semana que viene, donde hay que definir el nuevo precio de los combustibles a fin de mes, después de esta situación bien compleja que se generó en el mundo a raíz de la adhesión de Trump y los aranceles y todo lo demás, un desplome del precio internacional del petróleo, donde seguramente el precio de paridad de importación baje notoriamente. Voy a estar muy atento cuál es la decisión del Ministerio, en este caso del Ministerio de Industria y de Economía. Bien. Si es seguir el precio de paridad de importación o una vez más es no tomarlo en cuenta y no bajar todo lo necesario, bueno, va a confirmar que por la vía de los combustibles van a volver a los regímenes anteriores que en los últimos 5 años del gobierno de Vázquez tuvimos un sobrecosto de casi 700 millones de dólares por concepto de sobrecosto de los combustibles que fueron a tapar deudas y obviamente a hacer caja. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto que regula el ingreso a las intendencias, que recordemos fue presentado en la anterior legislatura por el fallecido senador colorado Adrián Peña. Tuvo algunas modificaciones, pero no contó con los votos del Partido Nacional. Ayer, conversando con Bordaberry, nos decía, bueno, hablábamos de algunas, que si uno compara algunas declaraciones de integrantes del Partido Nacional, ¿no?, de esto de la transparencia, de buscar la mejor forma, y después no se acompaña este tipo de proyectos, ¿le parece que no hay cierta incoherencia en esto, o por qué no se acompaña? Mira, no sé cuáles fueron los argumentos. Yo te puedo decir un tema conceptual y personal. Yo no... Me parece son dos proyectos. Estaba el proyecto del Frente Amplio y estaba el proyecto que había impulsado el ex senador Peña, que al final no se dieron porque no contaron con las mayorías necesarias. Estoy hablando de la legislatura anterior. Ahora parece, hasta donde yo sé, porque creo que fue ayer, en Cámara de Diputados, en la comisión, se unificaron los dos proyectos aparentemente, pero creo que lo que se pidió es que vinieran alguna cátedra y que viniera el Congreso de Intendentes, que me parece que es más que obvio que tiene que venir a opinar del nuevo proyecto de ley. Así que seguramente si no lo hizo en la comisión del Senado, de diputados, lo va a hacer en la comisión del Senado. Y hay que trabajar, además de esto, que obviamente yo lo comparto, hay que trabajar también en la unificación de los estatutos del funcionario municipal, que hoy hay esta dispersión de casi 19 estatutos, uno por departamento. Me parece que paralelamente a esto hay que unificarlo. Delgado, le consulto algo que usted mencionó hace algunos minutos, el tema de las herencias, lo que heredó en 2019-2020 ya el gobierno de coalición. Le consulto puntualmente por el contrato que se firmó con el Consorcio de Aguas de Montevideo, que ya el gobierno de Yamandu Orsi, cuando había sido electo, dijo que no estaba de acuerdo, y la calle Pou igualmente... finalmente, no es él quien lo firma Montero, Porosi y demás, pero bueno, es el gobierno, ¿no? Avanzó, el Ejecutivo avanzó, se firma el acuerdo y demás por Arasatí. Ahora se firma un aplazamiento de 90 días para renegociar el contrato. ¿Eso estuvo bien? Pues ¿no fue una forma de condicionar a este gobierno que también le puede salir unos cuantos millones de dólares a nuestro país? Mira, participé en la comisión, conoce multiministerial y de varios organismos, porque fue un tema de muy largo proceso, muy dificultoso, porque además hubo que hacerlo post sequía, no se puede hacer en medio de la sequía, donde hubo que parar todo eso y meter a todas las empresas y a trabajar para hacer toda la cañería, ustedes recordarán, ¿no? Y en el medio de la manija nos quedamos sin agua y nosotros contrarreloj haciendo todo lo que había que hacer para que no nos quedáramos un día sin agua apta para consumo humano. También muchas veces uno le quedó ese dolor o sabor amargo en el gobierno, que en los momentos más difíciles, cuando había que poner el hombro, bueno, algunos prefirieron la manija política. Pero fuera de eso, está claro, y yo me acuerdo de un informe de una empresa israelí diciendo, ustedes no saben el riesgo potencial que tienen
de colapso, me dicen, de una sola fuente de agua potable para la zona metropolitana para suministrarle casi 1.800.000 uruguayos agua potable todos los días, y que esto es un tema de seguridad nacional, los hablaban. Un informe de la consultora, creo que era Mecorot, y se imagina si el Santa Lucía, que era la única fuente, es la única fuente hasta el momento, se contamina o pasa algo, o hay una sequía prolongada, que lo vivimos en el 23, se secó Santa Lucía, Paso de Verino todos los días bajaba, recuerdo, todos los días teníamos el medidor de cómo bajaba Paso de Verino. Bueno, la necesidad de generar una fuente alternativa permanente de agua potable para la zona metropolitana, yo creo que nadie lo discutía. Se encontró este mecanismo, se hizo un llamado, se adjudicó el llamado, se ganó un consorcio que estableció un proyecto que fue muy discutido en la interna, y al final de que todas las etapas, de que se adjudicó el proyecto, hubo que firmar el contrato, porque ya era la parte final, ya se había adjudicado, había pasado por todas las etapas, hasta por las etapas jurídicas y de contralor, y fue lo que hizo el gobierno, le avisó el gobierno anterior. Pero no era saludable dejarlo para que lo firmara este gobierno, que tiene que afrontarlo ahora. Lo mismo en el periodo pasado, muchas veces firmaron decretos el 28 de febrero que nos condicionaban y dejaron proyectos prontos para ejecutar, firmados 3 días antes de dejar el gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Pero eso estaba bien? En ese caso fue parte de una decisión del gobierno, hablado con, hasta donde yo sé, yo ya no estaba en el gobierno, obviamente, hablado con el gobierno anterior, me parece que es un acto de responsabilidad, coherencia con lo que hicimos nosotros, que es un compromiso con dos cosas: con el saneamiento en todo el país, que es un proyecto de universalización del saneamiento para 190.000 uruguayos en todo el país, 61 localidades en la primera etapa, eso tiene que ver con la OCE también, y segundo proyecto de la OCE es este, que para mí es el gran proyecto, que si lo hubieran hecho un tiempo atrás no hubiéramos tenido las peripecias que pasamos en el 2023 con la sequía histórica que tuvimos. Así que había terminado todo el proceso administrativo, jurídico, la adjudicación ya estaba, iniciativa privada, llamado internacional, y bueno, y el gobierno le comunicó que lo iba a firmar, pero también es verdad que el gobierno que salió, el presidido por la calle Pou, dejó previsto en el contrato una cláusula, y se lo comunicó al gobierno, lo acordó con el gobierno y con la empresa una cláusula, porque hasta donde yo sé había la voluntad de dejar algunas cosas abiertas para posible renegociación, que son algunos temas que necesitaban un mayor nivel de estudio, por ejemplo, si se hacía o no el polder, o la ubicación del polder, o exactamente si hay o no una segunda toma, y fue lo que en este caso firmaron para establecer una negociación, que en el contrato quedó prevista esa cláusula para poder negociarlo, ya prevista en el contrato firmado por la calle Pou. Bien, nos quedamos sin tiempo, quedaron muchos temas sobre la mesa, pero bueno, seguramente tendremos más adelante la posibilidad de volver a conversar. Muchas respuestas van a quedar para después del 11 de mayo, así que... Bien, nos quedó claro. Yo le quiero agradecer, por cumplir su palabra de darnos esta primera entrevista. Gracias, Álvaro Delgado. Buena jornada. Saludo, Lucía, saludo, Nicolás, y bueno, que tengan buena jornada. Saludos. Conducción: Lucía Brocal, Nico Bigliola. Doble clic. Nico Bigliola. Doble clic. Nico Bigliola. Doble clic. Nico Bigliola. Doble clic. Nico Bigliola.